Enseguida volveremos hasta Villanueva de Gállego para seguir disfrutando de las jotas, pero ahora continuamos abriendo boca con la primera propuesta culinaria de la tarde. Yolanda, buenas tardes. Una receta ligera, fácil y muy sabrosa. ¿Qué nos vais a cocinar? Pues lo que os vamos a cocinar, Lidia, es un plato muy original porque todavía es muy poco conocido en nuestro país, es el stick tartar. Pero bueno, no voy a ser yo la que os vaya a cocinar, sino aquí nuestro chef, que es Ángel, de aquí de Bodegas Azoque. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De qué es el stick tartar? Bueno, pues el stick tartar es un plato que se compone de carne cruda y todas estas especies de elementos que veis aquí. Porque si echamos un vistazo, vemos que tenemos aquí la carne, ¿no?, que es el solomillo. Aquí tenemos la cebolla. Aceite de oliva, tenemos aceitunas rellenas, alcaparras, pepinillo, yemas de huevo, brandy, mostaza de estragón, mostaza de Dijon, sal, picante que puede ser tabasco o alguno que más le guste a otro, salsa perris y pimienta negra. Vamos, que es un amplio repertorio para este plato. Muy bien, y además es que es un plato que suele venir muchísima gente a comerlo aquí porque dicen que, por lo menos dicen que es donde mejor lo hacemos. No sé si era verdad o mentira, pero vamos, así lo demuestra la gente viniendo aquí a consumirlo diariamente al Bodegón Azoque. La carne, en este caso el solomillo, es lo que marca la calidad del plato, Ángel. Fundamental. Si el solomillo es bueno, pues el plato sale mejor todavía, pero el solomillo tiene que ser 3,5 kilos aproximadamente. Ya lo ves la pinta que tiene, fresquísimo. Aquí se consume todo de primera calidad, producto de primera calidad, y por eso pues de alguna manera los platos salen también extraordinarios. Un elemento clave, por lo que veo aquí, son la gran variedad de salsas que se necesita para componer este plato, ¿no? Una salsa que antiguamente esto la solía hacer el camarero delante del cliente en el galidón. En la cocina salía picada la carne, salían todas las guarniciones, y en el galidón el camarero delante del cliente pues le solía preparar el stick. ¿Qué pasa? Que esto pues hoy día con la mano de obra como está todo, pues nosotros lo hacemos en la cocina directamente y sale el plato directamente hecho. ¿Y para qué es en este caso el brandy? ¿Qué le aporta a este plato? El brandy, pues hombre, como el brandy aporta un aroma especial que le da a la salsa. Cada elemento tiene el pepinillo, pues las alcaparras, todo esto en conjunto, que de alguna manera en otros sitios a lo mejor, pues lo que te he dicho antes, a lo mejor aquí echamos esto, pero en otros sitios lo hacen de otra manera y por esa razón a lo mejor no gusta, y aquí pues a lo mejor gusta por los elementos que le echamos. Pero bueno, es una característica de aquí. ¿Cuál dirías que es el ingrediente más característico de este plato? El ingrediente más característico de este plato, de todos los que hay aquí. Sí. Hombre, la yema de huevo, por ejemplo, es fundamental, porque sin la yema de huevo no se puede hacer la salsa. O sea, y el aceite es igual, o sea, si no tienes esos elementos no puedes hacer la salsa. Por tanto, el aceite y la yema de huevo es lo principal. Bueno, pues si os parece, a todo el que quiera cocinar este plato, que apunte, que coja boli y papel, porque dentro de unos minutos les contamos paso a paso cómo se elabora el stick tartar. Gracias, Yolanda. Enseguida estamos de nuevo en esa cocina. Y ahora seguimos con más fiestas. En el municipio de Huerto, en Huesca, comienzan hoy las suyas en honor a Santo Domingo de Guzmán, y lo hacen dándose un baño con manguera en la plaza del ayuntamiento. Empiezan las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán en Huerto y hemos venido a compartirlas con ellos. Empiezan las fiestas en esta ermita. Cuéntame un poquito sobre ella porque creo que tiene una historia un poquito curiosa. Está levantada sobre un asentamiento musulmán. Esta zona nuestra de los Monegros fue una zona que fue muy rica en asentamientos musulmanes y como bueno, pues se puede ver por la cámara también, la única puerta que existía es la puerta que está la gente ahí sentada tomando su almuerzo y tomando sus galletas, y era pues el asentamiento musulmán, y sobre él, sobre una zona se erigió la ermita de Santo Domingo, que además es una ermita muy curiosa porque es una ermita octogonal. La fiesta que se celebra en Huerto, pero sabemos que Santo Domingo también se pegaba sus fiestecitas. Bueno, tiene su anécdota o su leyenda o su chiste, ¿no? Porque lógicamente en todos los pueblos se traduce luego lo que es la tradición cristiana con alguna pequeña leyenda. Cuenta las malas lenguas que Santo Domingo, que era el patrón de Huerto, junto con San Sebastián, que es el patrón de Usón, pues por lo visto iban detrás, festejaban a la patrona de Alberola de Tubo, que es la Virgen del Castillo. El caso es que San Sebastián, que se ve que es un hombre forzudo y que
que era un soldado, por lo cual tenía también un poco más de genio, se enfadó con Santo Domingo y le cogió y le tiró una piedra y le dio en la frente. Dicen que Santo Domingo de Guzmán llevaba un lunar en la frente. Mira cómo los de Huerto hemos traducido el asunto, ¿no? Hoy empiezan las fiestas de Huerto en honor a Santo Domingo y esto va a comenzar con una guerra del agua. Cuando se suelte el chupinazo, comenzaremos todos a mojarnos. ¿Qué tal, chicas? ¿Estamos preparadas? ¡Sí! Hemos cogido sitio en primera fila para ver el espectáculo, pero me da a mí que esto peligra un poquito. No creo, guapa, no te preocupes que no nos mojarán, porque la edad ya no lo requiere eso. Si fuéramos críos sí, pero si no, no. No sé yo, mira hasta dónde llega el agua, hasta aquí. Cuando empiece la manguera, veremos si nos respetarán, que yo me parece que me iré de aquí. Está aquí el encargado de controlar que ningún niño coja la manguera antes de tiempo y empiece la guerra del agua. Sí, es que esto se formó hace 2 años porque últimamente los niños cogían la manguera y no había manera de empezar. Les daban la 1 menos cuarto y la manguera estaba por ahí perdida. A partir de entonces han nombrado un encargado, que soy yo, el primer año, y encargo que los niños no cojan la manguera hasta que no empiece el chupinazo. Son medio animales, no hay que verlo. Mira esta. Aquí no corremos un poco de peligro tan cerca de la plaza. Sí, no. Tal y que el que lleva la manguera ya está calculado que la manguera solo llega hasta aquí, o sea que con correr un poco para allí ya no nos mojamos. Ah, pero esto en cuanto empiece, en cuanto cojan los pequeños la manguera, aquí hay que salir por piernas. Hay que correr. Vamos a ver ese aplauso si sigue fuerte, ¿vale? Tan fuerte como el cohete. Está a punto de lanzarse el cohete para empezar las fiestas de Huerto. Allá va el cohete, arriba salió, ya por fin dan comienzo las fiestas de Huerto. Bueno, ¿tienen peligro los chicos o no? ¡Sí! ¡Mucho! ¡Llevan ellos! Bueno, hay que quitársela. Sí. Vamos allá por ellos. ¡Vamos, chicas! ¿Qué ha pasado aquí? Si es que no se puede estar sentado en un banco tranquilamente sin que le mojen a uno. Por supuesto que no, eso es incitarles a que te remojen mejor, por supuesto. Madre mía, si nos hemos puesto de agua. Pero esto es encantador, esto es maravilloso, hace calor. Con este calor que hace. Es lo que más apetece, así que a disfrutar del remojón. Ahora ya no tenéis el poder. Ahora ya os han quitado la manguera. Nos lo han robado. Os la han robado. ¿Y qué vais a hacer? ¿Recuperarla? No podemos hacer nada, porque nos echan. ¡Hay que ¿Os echan? ¿No podéis hacer nada? No. Pues están las chicas, las pequeñas, están diciendo que ya es hora de que les toque a ella coger la manguera. Si la cogen, la cogemos nosotros antes. Pues la guerra del agua no es solamente para los niños, sino que parece que los mayores también se lo toman muy en serio. Bueno, porque hay que también remojar a los pequeños, es que si no toman el mando ellos y no es que se dejan remojar, hay que intentar remojarles. Y luego pensando también en la gente mayor, que había que darse un chapuzón, que la temperatura estamos a 29 grados casi. Es por su bien. Es que es eso, era por su bien, porque la calor un poco pues mitigarla de alguna manera, ¿no? Pues esto se acaba, se cierra el grifo, se terminó la fiesta del agua, hemos terminado un poco mojados. A ver, ahora que se ha acabado la guerra del agua, ¿quién es el que está más mojado? ¿Quién gana aquí? ¡Yo! Fresquitos se han quedado los vecinos de Huerto y fresquita es también la receta que les estábamos proponiendo esta tarde y que habíamos dejado a medias. Por eso volvemos con Yolanda a la cocina para ver cómo va ese stick tartar que ya estáis en pleno proceso. Pues sí, como ves, estamos ya empezando este plato aquí con Ángel, que ahora estás batiendo las yemas porque es uno de los primeros pasos, ¿verdad? Estamos montando las yemas, bueno, pues que aumenten el doble de su volumen, más o menos. Y ya una vez que montan, ya empezamos a echar el aceite de oliva despacito. Esto es para montar la salsa, ¿no? Para montar la salsa, sí. Oye, Ángel, yo me pregunto, este plato que no es de aquí, de España, tiene unos orígenes, además creo que son bastante curiosos, ¿te lo sabes? ¿Tú nos podrías decir? Bueno, ahí cuentan alguna leyenda de estas y tal, que por ejemplo el ciscampeador, pues la carne se la ponían debajo de la silla para macerarla y para ablandarla, y la llevaban ahí debajo de la silla. Entonces la carne cruda, pues de alguna manera nos la han enseñado entre los ingleses y los franceses, nos enseñan a comer los productos, digamos, más o menos crudos o al dente. Que una vez que los hemos probado y tal, pues hay gente que sí, que le ha gustado, la gente... Menos mal que ha cambiado un poco la tradición, ¿verdad? Hay gente que le encanta y hay gente que le nombras la carne cruda y bueno, se echa para atrás corriendo. Pero bueno. ¿Dirías que es un plato fácil para cocinarlo en casa? Sí, es muy fácil. Una vez que a lo mejor el mayor problema es montar la salsa, pero que esto se puede hacer con una batidora también, sin ningún inconveniente.
digamos, hacer una mayonesa con aceite de oliva en vez de girasol. ¿Por qué en vez de aceite de girasol? Hombre, el aceite de girasol es más suave y digestivo, pero según para qué cosa. Esto, al ser una carne, requiere un sabor un poco más fuerte y más compacto, porque si no quedaría muy liviano. ¿Cuándo empezaste tú a hacer este plato, Ángel? Bueno, pues el día 18, y tengo 56, o sea que... Fíjate tú, se le he hecho veces ya. Es todo un experto ya, Yolanda. Eso, una vez ahora montado y hecha la salsa, pues le vamos añadiendo todos los ingredientes que veis aquí, todo, un poquito de cada, y el resultado final sería la salsa esta. Desde luego eres ya todo un experto, aquí que nos decía nuestra presentadora Lidia, eres ya todo un experto. El plato aquí, el solomillo picadito, bien picadito, a cuchillo, nunca acapolado, a cuchillo. Y luego, si quieres, pues este sería el resultado del plato que nosotros sacamos de la manera. ¿Cómo has hecho para el proceso de picar la carne, Ángel? Pues a cuchillo, eso hay que hacerlo a cuchillo. El cuchillo bien afilado, bien desenhebrado de el solomillo y bien picadito. Picas. Tiene que ser carne picada, ¿verdad? Sí, conviene que el solomillo, un poco antes de picarlo, se lo meta al congelador, porque así la carne se pica mejor, se queda más suelta y se pica mejor. Pero esto tiene que ser a cuchillo todo, ¿eh? ¿Qué consejo darías tú para todo el que quiera hacer este plato en casa? Pues esto el consejo es que es un plato muy nutritivo, muy rico en vitaminas y en todo. Es un plato de verano fresquísimo. Lo único que se resulta un poquito caro siendo solomillo. Bueno, pues como el tiempo se nos va, Ángel, vamos a mostrar ya cómo quedaría, Lidia, este plato. Como veis, tiene muy buena pinta, ¿verdad? Desde luego, estupenda. Así que, si te parece, nosotros nos vamos a quedar aquí degustando un poquito más y mañana os comentamos a ver cómo está este plato. Que aproveche entonces al equipo. Mucho se conoce la cata del vino, pero ¿sabían que el aceite también tiene que pasar por este examen? Antes de entrar en la cocina, Yolanda ha hablado con los expertos de uno de los aceites con más prestigio, el del Bajo Aragón, uno de los más ricos. El aceite del Bajo Aragón patrocina esta sección. Estamos ahora mismo en la sala de cata por donde tienen que pasar todos los aceites de denominación de origen del Bajo Aragón, Juan. Sí, aquí esto es el panel de catadores de aceite de oliva virgen de Aragón, es el panel oficial de Aragón y es un panel pues que está acreditado por la norma 16025 y por lo tanto es perfectamente competente pues para evaluar nuestros aceites. Todos los lotes que aspiran a llevar nuestra certificación pues tienen que pasar por aquí, ya sean depósitos, lotes de envasado o trujales. Todos tienen que pasar por aquí y pasar los controles que la verdad es que son muy duros. ¿Cómo comienza este proceso tan complicado? Pues lo primero que es introducir un aceite en el panel de catas y luego aquí se tiene que conservar a unas temperaturas determinadas para que el aceite siempre esté en sus mejores condiciones para luego poder ser catado. Como veis, pues se conserva en unas neveras a 12 grados y siempre con carácter totalmente anónimo. El catador cuando llega, Juan, se encuentra con esta cabina y esto es una de las primeras cosas en las que se tiene que fijar. Sí, por supuesto, él cuando llega aquí se sienta y él no sabe absolutamente nada, ni qué va a catar, ni qué tipos de aceites va a catar, nada, ni su origen, nada. Entonces él se encuentra pues con una serie de copas, cada una es un aceite diferente a valorar, que están en el calentador, porque la norma exige que esté el aceite a una determinada temperatura, ¿no? Y entonces él se encuentra esta cabina en la cual está compuesta pues primero con una hoja de cata, esta es una hoja estándar de cata, es la hoja homologada, la que manda el reglamento comunitario y mundial, de manera que todos los catadores del mundo, Australia, Argentina, etcétera, usamos la misma hoja. Es como si fuera el examen del aceite, ¿no? Por así decirlo. Exacto, estamos examinando el aceite, le estamos dando una categoría, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos? Pues aquí tenemos pues el catador cuando acaba una valoración de un aceite y tiene que pasar a otra, pues tiene que un poco quitarse el gusto del antiguo aceite, por lo tanto come un poco de manzana, es un método estandarizado también y luego con un poco de agua. A continuación, cuando él ve que está preparado, pues sigue con otra copa, se baja otra copa del calentador y sigue con esa valoración. Ahora ya sí, Juan, vamos a ver cómo comienza esta cata de aceite.
Pues sí, el primer paso pues es siempre coger el vaso, por supuesto, donde está el aceite dentro, y primero que todo agitarlo un poco. Si no tuviésemos calentador se tendría que calentar con la mano, ¿no? Pero bueno, aún así, han tenido calentador, se calienta un poco más. Luego se impregnan las paredes para que el aceite, pues al impregnarse en las paredes, desprenda todos los aromas positivos o negativos que todo puede haber, ¿no? Y así nosotros poderlos apreciar muchísimo mejor, ¿no? Primero lo vamos a oler, se huele, y a continuación pues ese aceite pues se prueba en la lengua y digamos buscamos también el aspecto retonasal, que es importante. Ahora, si quieres, te sientas y lo puedes apreciar tú misma. Bueno, Juan, yo le he dado estos atributos. ¿Ahora qué categoría le darías tú a este aceite? Pues este aceite, en función de lo que has puesto tú, pues evidentemente sería un aceite de oliva virgen extra, porque no le has puesto ningún atributo negativo y les has puesto solo atributos positivos. Por lo tanto, tendría categoría aceite de oliva virgen extra. Luego, eso trasladado a nuestra denominación de origen, pues este aceite podría perfectamente llevar nuestro sello de calidad, la contraetiqueta de la denominación de origen, que es esta de aquí, que es la que distingue nuestras botellas, nuestras botellas que están certificadas del resto de los aceites. Cuando un aceite pasa todos esos controles que hemos dicho, pues tiene derecho, puede poner este logo en su etiqueta, en su contraetiqueta, y así poder distinguirlo de los demás aceites y decir que es un aceite de la denominación de origen, aceite de Bajo Aragón. El aceite del Bajo Aragón patrocina esta sección. Viajamos ahora hasta Villalba Baja, porque allí una familia ha agudizado el ingenio para hacer frente a la crisis con un negocio de artículos de segunda mano. Hola, Beatriz, artículos como esos que estamos viendo, ¿verdad? Así es, Lidia, muy buenas tardes a todos. Pues mira, desde cosas antiguas como esta radio, la plancha, incluso el orinal, por 20 euros. Y es que realmente, como tú bien decías, la crisis nos ha llegado a todos y a veces hay que agudizar el ingenio y sacar cosas, porque conmigo tengo a Javier. Vente conmigo, Javier. Teníais una tienda de muebles aquí en Villalba Baja, sí, y de repente llega la crisis. Pues y no llegamos, ¿no? No llegamos, y había que pensar en algo. Se nos ocurrió lo de segunda mano, que está por toda España, por toda Europa. Vamos a ir andando un poquito muy más bien. adelante. Y la idea fue eso, el hacerlo distinto, o ya me preguntas, ¿no? Hacerlo distinto, que la gente viniera un poquito con lo que le sobra o se quiere deshacer de ello, ¿no? Con lo que ha cambiado, por ejemplo, una tele por otra, y entonces nos trae la tele antigua, le ponemos un precio pactado entre las dos partes, se deja aquí en depósito, y cuando se vende se les llama para pasar a cobrar, y ya se está haciendo, o sea que está funcionando. Está funcionando muy bien. Vente conmigo un poquito, Ana, vamos para allá. Paso por aquí, señoras, que hay jaleo hoy aquí en la tienda, ¿eh? Tengo que decir que no solo los particulares que tengan algo en casa que ya no les sirve o y quieran aprovecharlo, sino también las empresas que cierran, porque aquí tenemos, por ejemplo, un montón de zapatos, también de una ferretería, por ejemplo. Sí. Estas son empresas que han cerrado por la crisis. Han cerrado por la crisis, y ha habido una salida al stock que tienen muerto, lo tenían, bueno, pues en algún local ellos guardado, esperando a ver si algún día lo podían volver a sacar, volver a abrir, y al hilo del tema que mandamos folletos por todo Teruel y la provincia, se pusieron en contacto y hemos recogido ese stock y ya se ha ido vendiendo. Aquí hay muy poco, se ha vendido bastante más de lo que hay. Y en partida ha funcionado. La gente entiende que tiene que haber un precio, aun siendo nuevo, muy bajo, ¿vale? No sé si recuperan su costo, en eso no nos metemos, y nosotros vamos a una comisión y lo vendemos por ello, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos los zapatos, que por ejemplo, ¿cuánto valdrían estos zapatos? Pues estos zapatos seguramente valdrían, que la caja está puesto a lo mejor el doble de lo que han marcado, 20 euros, serían 40 euros, 30 euros si se venden por 9, 25 euros se venden por 8, y nosotros de ahí tenemos una comisión, y cuando lo vendemos, les llamamos para liquidar. O sea que están contentos, Javier. Sí, nosotros sí, porque, a ver, hay mucha crisis y está, bueno, en todas las tiendas lo estamos notando. Y los muebles están ahí, seguimos vendiendo, y al hilo de esto hemos dado presupuesto y hemos hecho alguna operación de muebles, o al revés, vienen a comprar alguna cosa de segunda mano, que se interesan, y a la vez dice, oye, pues un colchón, pues no sé qué, y eso nos está favoreciendo. La verdad es que hay que animarnos, lo que pasa es que Teruel es pequeño, ¿vale? Pequeñito, la población es pequeña, hay que darse a conocer, que no todo el mundo no te conoce, llevamos muchos años con el mueble, pero no te conoce todo el mundo, ¿vale? Y es una forma de hacer publicidad, pusimos ese anuncio
que se ha puesto en el periódico. Y quien se ha conocido mucho son las señoras que tengo por aquí. Sí, porque he visto que hay mucho jaleo, yo ya he estado mirando por aquí. Usted, por ejemplo, señora, Hola. ¿ha venido a comprar o a dejar? A vender. A vender. ¿Esto que tenemos aquí? Pues sí, porque hemos hecho limpieza en casa y sobraban muchas cosas que no le vamos a utilizar y lo hemos traído aquí. El carrito del niño. El carrito Oye, de mi que por lo nieto menos, si puedes y sacar muchas más algo, cosas. Si sacamos algo con la crisis, bien vendrá. bien vendrá, ¿no? Vale, gracias. Y por aquí hay más señoras. Yo no sé lo que están comprando. Están comprando, ¿no? Yo estoy comprando a mí unos zapatos. Unos zapatos. Oye, que hemos visto que hay muchos y muy buen precio. Pues sí, a muy buen precio están y me paran muy bien. Y me los voy a quedar. Porque esto de la crisis... Ay, sí, esto de la crisis lo tenemos que mirar, pero además de verdad, ¿eh? Además de verdad. Pero bien mirado. ¿Y ¿Tú también te has comprado zapatos? Sí. ¿Estos mira. que llevas? Los rojos. Qué bonitos. Sí. Oye. Unas zapatillas, ¿verdad que sí? Unas zapatillas. O sea, Sí. que sale la familia con zapatos hoy. Hoy salimos de aquí todos calzados. Para que no por falte. poquito dinero, ¿verdad, faltará, Bea? No te preocupes. Por muy poquito, por muy poquito. ¿Cuánto le han costado a la niña las zapatillas? ¿6 euros? 3 euros. Mira, por 3 euros se lleva unas zapatillas para todo el verano. Y a mí 10. Y a ti otros 10 euros, fíjate. Pero claro, decíamos, mira, hasta cascos de la moto que decían que están nuevos, pero como son de otras temporadas y en la tienda no los venden, pues lo traen hasta aquí, que como la gente se va animando a venir, Javier, viene gente no solo de clase baja que no llega a fin de mes, sino también gente de clase media. Gente de clase media que ya acude cuando va a Valencia o va a Zaragoza, ¿vale? Hay tiendas especializadas en cosas de segunda mano, no eran las tiendas al uso de antigüedades, que es otro tipo de negocio, y nos lo han contado y nosotros nos hemos quedado sorprendidos porque conocemos ese tipo de cliente con los muebles y te anima mucho a decir, mira, que a ver, ¿qué querrá? Y se lleva un montón de cosas. Y nos aquí. quedamos sorprendidos porque se han llevado cosas que dice uno, pues yo esto no lo aprovecharía. No lo sabe, sí. no me está viendo, me imagino que no me está viendo. Y entonces, de alguna manera, pues ha funcionado. No, y te lo dicen muy claro, no se esconden de decir, pues yo compro alguna lámpara de segunda mano para la casa rural que tienen. Que no hay que esconderse tampoco. Y que además hay cosas que están muy nuevas. Y yo, si no, me voy a quedar echando un ojo, Lidia, porque realmente en tiempos de crisis hay que aprovecharlo todo, como han hecho estas señoras. Desde luego, un buen negocio para plantarle cara a la crisis. Gracias, Beatriz. Pues ya lo están viendo, hoy tenemos una tarde de verano espléndida, con calor y cielos despejados. Por eso, muchos esta tarde, seguro, Ana, ya lo vemos, estaba abarrotada la piscina, muchos recurren, claro, a refrescarse. Efectivamente, así estoy yo echándome un poquito de agua porque lógicamente estamos trabajando y no es cuestión de ponernos el bikini, pero sí que nos hemos acercado hasta aquí, hasta la piscina municipal de La Granja, para hacer frente a estas temperaturas, porque, Ruth, ¿qué pasa esta tarde? Que hace mucho calor. Ahí estamos, y es que hasta los más pequeños se dan cuenta de que hemos llegado, hemos sobrepasado los 35 grados. Chicos, ¿hace calor o no? ¡Sí! Aquí los tenemos a todos revolucionados, metidos en el agua, que decían que estaba fría, pero yo creo que no, desde luego está bastante templadita porque ya hace varias tardes que el verano se está dejando notar y eso hace que la temperatura del agua suba. Yo os voy a presentar aquí a 3 madres, 3 amigas que se han venido esta tarde a pasar, a disfrutar un poco del verano, pero sobre todo a intentar llevar esta tarde de 35 grados lo mejor posible. Sí, aquí se está mucho mejor. Además habéis venido muy temprano. Sí, a la 1 del mediodía estábamos aquí. Bueno, ¿y cómo se hace frente a las horas centrales del día de tanto calor? Por lo menos una comida fresca seguro que has traído. Una ensalada fresquita. Sí, un poquito de agua, hay que refrescarse, hay que hidratarse. La botella la tenemos en las bolsas. Sí. Y el baño cada 5 minutos, digo yo. Llevamos un rato que no salimos. Estamos muy bien aquí. De hecho, nosotros hemos llegado hace aproximadamente 3/4 de hora y ellas ya estaban metidas en el agua. Y aquí siguen con toda esta cantidad de gente. Decirte, Lidia, que nos han contado desde la piscina municipal que hay hasta 1.200 personas aquí en esta piscina ahora mismo y que precisamente no es una tarde en la que haya demasiada gente. Mira lo que me he traído. Mira, unas palas. Sí, es que aquí ya sabes que, bueno, pues se viene a pasar la tarde y se puede venir uno, pues a leer un buen libro, a charlar con los amigos, a tomarse unos refrescos y yo pues me he animado. ¡Ay, ay! Bueno, es que aquí la producción tiene varias cosas en la mano y no se ha podido jugar esa pachanga conmigo, pero luego me la he hecho cuando terminemos el directo. Bueno, pues yo también quería hablaros de otra persona que está aquí, se llama Juan. Y este es otro caso, hay mucha gente que está de vacaciones, pero mucha gente que está trabajando. ¿Y cómo sobrellevar estos días de verano con este calor? Pues eso, salir del trabajo, traerse la comida o comer en casa rápidamente.
Juan, ¿verdad que te has venido rápidamente después de comer aquí para intentar refrescarte? Esta mañana he estado trabajando, me he ido a comer a casa y ahora a refrescarme un poquitín ahora en la piscina. Muy bien. Esto me decías que la frecuencia del baño con la que te bañas tú cuando vienes aquí a la piscina, hoy por ejemplo, ¿cuántas veces te has bañado ya? Hoy ya me he bañado varias veces porque hace más calor que estos días, naturalmente. De hecho, has aprovechado ahora porque te veo mojado. Naturalmente. Acabas de salir. Sí, acabo de salir. Me decías cada media horita. Aproximadamente. Entonces intentas combinar el agua con algún baño y alguna cerveza y entonces así pasas la tarde. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con la ola de calor que estamos viviendo, sobre todo con esos golpes de calor, sobre todo los niños y los mayores. Hay que beber mucha agua. Yo miren lo que me he traído y también mi compañera de pachanga me ha traído una cosa que yo agradezco mucho. Aquí la tenemos. Un helado que es agua y además es muy fresquito. Un helado o el que sea, da igual. Bueno, Juan, tú también te has traído incluso un libro para pasar la tarde, agua. Un libro y entonces así pasamos de vez en cuando la tarde. Muy bien, hay además que culturizarse con la lectura. Y también me he traído esto. Muy importante, no saben el calor que hace y los rayos ultravioleta cómo están, así que hay que tener mucho cuidado. Yo, miren, una protección 20 porque ya estoy un poquito morenita, entonces me protejo, pues bueno, de una forma más o menos normal. Los que estén más blanquitos, pues una pantalla total. Así que nada, tengan mucho cuidado con el sol, yo me quedo aquí, voy a echarme un baño, pero antes voy a protegerme. Fenomenal, Ana, y gracias por ese consejo porque desde luego hay que tener claro que hay que protegerse bien del sol. Pero nuestra compañera Cristina, que está ahora mismo con un farmacéutico, nos va a hablar, Cristina, de que según la edad o el tipo de piel que tengamos tendremos que usar una crema u otra, ¿verdad? Claro que sí, Lidia, hay que protegerse del sol, como dices, cuidarse como está haciendo Ana con ese helado, con el agua, y también un poco porque no preocuparnos de estar pues más guapos, de estar mejor y tener la piel mejor. Eso sí, hay que utilizar, ahora mismo nos lo va a contar Fernando, hoy nuestro farmacéutico, hay que utilizar cremas específicas y ser bastante cuidadoso, bueno, pues para la parte del cuerpo con la que la utilizamos. Por ejemplo, Lidia, yo te voy a enseñar aquí varias cremas. ¿A ti te parecen muchas las que tenemos aquí? Para un ritual de belleza, por ejemplo. Bastante, si hay que darse en un mismo día todas esas, yo creo que no tengo horas, ¿eh? Claro, bueno, aún así seguro que utilizas bastantes, todos utilizamos. Aquí tenemos, esta sería la hidratante corporal, aquí tenemos varias para la cara, alguna para pieles mixtas, otras sensibles, contorno de ojos, bueno, muchas cremas, ¿no? Aquí vemos muchas, a lo mejor alguien podría decir para ahorrar, pues yo voy a utilizar la misma crema para todo porque al final todo vale. Esto no sería así, ¿no, Fernando? Bueno, cada cosa está hecha para lo que está hecha. Lo que es corporal, lo que es facial, aunque se intenta combinar cada vez más, unificar, y por cuestión de pereza o de comodidad y tiempo, pues a unificar en una sola crema pues todas las características. Por ejemplo, tenemos aquí esta es una crema facial de hombre que sería antiedad, antifatiga y para después del afeitado. Esto, como ya lo dice, sí la podríamos utilizar, bueno, un hombre, que es lo que pone aquí, pero esta que tenemos aquí es una crema corporal, bueno, pues es una crema buena, pero convendría no echársela en la cara, ¿no? No mezclar partes del cuerpo. ¿Esto por qué? Las cremas corporales pues son para todo el cuerpo, incluso valen para el cutis, ¿no? Entonces es más versátil por su extensibilidad y eso está preparada para el cuerpo, ¿no? Pero vale perfectamente para la cara. Lo que no podemos podemos utilizar una de cutis para todo el cuerpo porque se extiende peor y encima igual es más costosa, más cara, con todos los componentes que lleva precisamente para combatir el estrés, las arrugas y el envejecimiento, pues supone que igual es ser más cara, ¿no? Entonces es mejor utilizarla solo para el cutis, ¿no? Pero en ese caso pues sería un poco tirar el dinero, ¿no? Claro. Decir, bueno, ya tengo esta crema, voy a utilizarla y me echo el contorno de ojos en los brazos. Bueno, pues no haría daño, nos irritarían los brazos, pero bueno, son cremas caras, claro, que conviene aprovecharla. Son específicas y por los componentes que llevan para lo que son, y no conviene tirar el dinero, claro, son para lo que son, para el cutis. Pero incluso yo algo que, fíjate, Lidia, yo que me he hecho cremas, lo voy a reconocer, ya desde hace tiempo, yo tenía la creencia de que una crema anti-envejecimiento era lo mismo que una antiarrugas, y no es la misma, ¿verdad? Digamos que una rellena las arrugas que ya están y la otra previene, ¿no, Fernando? Pues yo también pensaba lo mismo. Aunque el concepto va unido de envejecimiento y arruga, por cuestión lógica de tiempo, las cremas que son para las arrugas es para disimular las arrugas o rellenarlas, y las de envejecimiento llevan otros componentes pues para atenuar el paso del tiempo, y antioxidantes y otros componentes para parecer más juvenil, un aspecto más joven. Claro, y otra cosa importante también, está bien que nos cuidemos, Lidia, ya sabes, la prevención de las arrugas, pero hay que utilizar una crema para cada edad, porque yo decía, a lo mejor
si alguien de 30 se echa una crema para mujeres de 50, pues va a ser siempre joven. No. De hecho, la crema incluso a lo mejor así ni funcionaría. No es una forma de prevención porque incluso claro, los poros se podrían incluso ensuciar porque son demasiado untuosas. No funciona así, ¿verdad, Fernando? No podemos hablar de esa forma. Una persona joven como tú no necesita apenas una crema antiarrugas y antienvejecimiento. Bueno, el antienvejecimiento podemos preverlo también con el tiempo, aun siendo jóvenes, pero la función antiarrugas en ti no haría nada. Vamos. Bueno, es un piropo. Gracias, Fernando, pero un poco a medias, porque ha dicho no necesitas antiarrugas apenas. Bueno, yo ya he cumplido los 30, alguna yo con tono de ojos ya utilizo, ¿no? No te la recomiendo por ahora. Para tu edad hay otro tipo de cremas para que resultes más atractiva, porque es lo que... Pero bueno, eres suficientemente atractiva y no necesitas mucho tampoco, ¿no? Oye, qué majo es este farmacéutico, ¿eh? Esto de consulta con el farmacéutico. Hombre, claro, me estoy poniendo un poco roja, yo creo, ¿eh? Vamos a hablar ahora yo creo que es por el sol. Y entonces voy a aprovechar para unir esto con el sol, así un poco que me viene ahora así. Las cremas del sol, ¿podemos mezclarlas del cuerpo con las de la cara? En este caso sí, ya sería menos difícil, ¿no? La función del fotoprotector es la que es protegernos del sol. Entonces una crema, la crema está hecha para lo que es el cutis más que nada, ¿no? Y lo que es la forma de loción o leche corporal podemos utilizarla también en la cara. Es más recomendable, es más versátil la loción, está claro, pero se extiende mucho mejor y llega más a todo el cuerpo más fácilmente. Entonces es más recomendable la leche corporal para el cutis y para todo el cuerpo. Bueno, pues ya sabemos, Lidia, que hay que hacer caso a los consejos del farmacéutico. Yo a lo mejor me llevo alguna crema, pero lo que sí me llevo ahora es la autoestima alta, pero hay que ver que para farmacéutico majo, Fernando. Desde luego, y muchas gracias porque nos ha quedado clarísimo qué crema debemos de utilizar para cada ocasión. Gracias. Bueno, y nosotros volvemos a Villanueva de Gállego, pero esta vez para enseñarles todo lo que ha dado de sí el primer encierro taurino de esta mañana. Vean. Un día como hoy, aquí, en este tendido en el que estamos, hay que hidratarse. Ah, sí, hay que intentar con agua o con lo que sea, porque es que si no, mal. Claro, porque es un gran día para disfrutar de este encierro, pero está pegando Lorenzo como si no hubiera un mañana. Calorcito, bastante calor, de plano. Hay que venir entrenado, ¿no? Como los jóvenes que vienen. Entrenado, si no mal. Antes cuando eres joven sí. Pero ¿usted era de los que corría? Uy, ¿delante o detrás de los toros? No, yo no estoy corrida delante de los toros. Pero yo he corrido también delante y también detrás. Bueno, ¿qué tal? ¿Te está gustando? Mucho. Sí. Además que es torero. ¿Ah, eres torero? Los toros de cartón. ¿Qué? Los toros de cartón. Los toros de cartón. Ah, los toros de cartón. Los toros de cartón que también los carga el diablo, hay que tener cuidado. Sí. Sí, pero no tengo cuidado. Ah, si eres precavido, eso pero cuando va el toro de cartón, pues me meto en la barrera y ya está. Muy bien, muy bien. Toda precaución es poca. Muy bien. ¿Y dónde has dejado el capote hoy? En casa. Pues en casa, porque los toros de verdad son un poco malos y no los pienso torear. Sois los que más silbáis de toda la calle. Sí, porque somos la peña de Moco. Ah, bueno. El que no está loco está tonto. Bueno. ¿Te parece bien o no? Me parece bien. ¿Y dónde se aprende a silbar así? En la vía. En el FP. En la vía de tren. FP grado medio. ¿Cómo se llama el curso? El curso se llama el chiflado flautas. Muy bien. Y que luego vienes aquí a las vaquillas y lo pones en práctica. Perfecto. ¿Una demostración? ¿Están disfrutando de esta mañana taurina? Sí, pues sí, nos gusta, bueno, yo vivo en Barcelona, pero me gusta venir y ver esto. ¿En Barcelona no hay tanto toro? No. ¿Por las calles? No. Allí no les gusta. No les gusta tanto, aquí en Aragón somos más taurinos. Sí, allí ya lo ves que no quieren. ¿Esto que es burladero a domicilio? Sí, así es. ¿Usted vive aquí? No. Ah, bueno, o sea, es burladero a otro domicilio. Y luego van a salir un poquito. A correr. Salir los jóvenes. Ay, los mayores no. No. Se ven mejor de aquí, Desde la barrera siempre se ven mucho mejor. ¿Dónde va a parar? No, tengo miedo por la vaca, lo que más la gente, claro, son las 11 de la mañana, la gente se ha quedado un poco de fiesta, uno le llaman a un lado, otro a otro, la calle es estrecha, pues quieras que no tienes ese peligro, ¿sabes? Porque vosotros habéis venido frescos. Claro, nosotros llevamos durmiendo desde más o menos las 12 de la noche, claro, la gente aquí viene de fiesta porque la disco móvil termina tarde y claro, pues... No lo justifiquen. ¿Y esto para qué es? Hoy esto es para subirnos y ver mejor las vacas. ¿Qué dice? ¿Y este invento? Sí, este invento de mi consuegro. Yo soy de San Mateo de Gállego. Entonces, son muy aficionados a las vacas porque están aquí todas fiestas, todas las fiestas aquí. Se hizo este invento, como una escalera, lo ponemos aquí abajo, lo ponemos aquí arriba y ya nos asomamos y lo podemos ver bien. La labor de un director de lidia, primero, tiene que ser profesional.
o bien banderiero de toros, novillero con picadores o matador de toros, que ahora han vuelto todos matadores de toros a quedarse la dirección de Lidia. Pues la labor es estar al tanto del quite y tiene que haber un profesional y varios auxiliares. Suba, no vaya a ser que tengamos un percance por estar hablando con nosotros. Anda que nos son bravas las vacas esta mañana. Mucho, porque tienen una ganadería buenísima, unas reses bravas. Bravísimas. Han vestido contra esta defensa de aquí, antes han vestido contra otra. No sé yo si no vamos a tener un percance. Hombre, esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Son bravas, pero no tan fuertes. Son bravas, pero los mozos que las corren también saben lo que tienen que hacer. También son bravos. Sí, la verdad que sí. Digo yo, con esta bandera roja, esto que es como en Fórmula 1, cuando usted saca la bandera se suspende el encierro. No. Bueno, igual, como no soy yo muy experta, digo, le pregunto a ella. Pues no. Esto es para llamar la atención. Por eso que dicen, ¿no? Que a los toros van a los rojos. Claro, eso dicen. O sea, la bandera roja, pero usted de azul para que no la llame demasiado la atención. Oye, muy bien, ¿eh? El año que viene la veo aquí fuera. Y el año pasado ya salí y las compañeras llamen. Bueno, se les dedico a las compañeras. Este pase que ha hecho, muy bien. Un poco más grande que una vaquilla, ¿no? Sí, esto es un novillo y el novillo tiene 2 años. Lo que pasa es que está bastante estirado. Este es grandote. Es grandote. ¡Qué bravos son! Estos animales son muy bravos. La ganadería de Jesús Marcén tiene animales bastante bravos. Pero aún así vosotros sois más valientes. Lo que se intenta, lo que se puede hacer. Y no nos movemos, nos quedamos en Villanueva de Gállego porque si esta mañana disfrutaban de una fiesta taurina, ahora ya lo ven, estamos disfrutando de la jota. Lourdes Urbén, buenas tardes. ¿A quién acabamos de escuchar en el escenario? A José Alberto Longares, de Alfamén. Y además ha sido premiado en nuestro programa dándolo todo. Sí, dándolo todo y bueno, tiene muchos otros premios también de concursos de jota. No, la verdad es que se ha notado que experiencia y voz tiene, de sobra. Y es alumno de José Luis Urbén, por supuesto. Que es tu hermano, y es un poquito el que les hemos dicho antes y han estado atentos. Es la persona que hoy está dirigiendo a esta Asociación Cultural Folclórica Villanueva, que como antes también les hemos contado, pero les repetimos ahora, se estrena hoy aquí en Villanueva. ¿Cómo está siendo para vosotros este estreno? ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues con muchísima ilusión, es una ilusión muy grande la que teníamos de hacer una asociación en Villanueva para que la gente que quiera acudir a aprender a cantar, pues acuda y que les dé clase José Luis. Entonces lo que hacemos hoy es reunir un poco algunas escuelas de algunos pueblos, de Gea, Tauste, de Sada, ha oído yo, Pradilla. Sí, ¿verdad? Viene gente también de Zuera, de San Mateo, de por aquí alrededor. Bueno, si nos olvidamos alguno, por favor. De muchos sitios. Perdónennos. Es que estamos muy contentos de hacer lo que hacemos, de dedicarnos tanto a la jota y a la gente. Y bueno, espero que lo único malo que hoy hace muchísimo calor, pero bueno, estamos aguantando aquí muy bien. Oye, pero están aquí los villanovenses y los de los otros pueblos de la provincia de Zaragoza aguantando estoicamente. El aforo está completo, es que la jota gusta. Pues sí, Lidia. Se aguanta el calor y lo que haga falta. Lo que me comenta mi compañera Lidia, sí, el aforo está completo, sí, incluso hay gente en la parte de fuera. Y conmigo, además de Lourdes, a ver, mirar hacia allí, que para que os vean en casa, hacia allí, hacia él, están todos estos pequeñajos que son a los que veíamos antes en la anterior conexión, que son esta gran cantera que tiene este grupo. Pues sí, son niños que la verdad son muy... que aguantan todo lo que les echas y son muy conscientes de lo que hacen y les gusta mucho. La verdad es que las clases José Luis las lleva súper bien porque son niños muy pequeños. Eso te iba a preguntar. Muchas veces, ahora mismo se me estaba durmiendo uno en la silla porque claro, son niños que son muy jovencicos, pero vamos, que son ya de cantera jotera la mayoría, que las familias ya son joteras y eso, los padres, abuelos. Vamos, que lo han mamado y lo tienen en la sangre. Sí, unos sí, otros no, pero vamos, lo que hace falta es que esto siga adelante. ¿Lo estáis pasando bien aquí esta tarde? Sí, que sí más tímido. ¿Sí o no? Sí.
Vale, ya está, ahora ya está. Ah, mira, viene otro pequeñín. Me dormía. Bueno, pobre, porque está cansado. Ven aquí, Raúl, ven. Bueno, no pasa nada, dejamos a Raúl que se vaya a Lourdes y nosotros, bueno, eso que ven de fondo son todos los papás de estos niños. Nos vamos a quedar enseguida en cuanto presente la siguiente jota. Voy a hablar un poco más contigo porque queremos irnos con esa jota que va a empezar ahora, a ver si José Luis la presenta y nos deja con la miel en los labios, porque además, como decimos, antes han cantado los pequeños, pero ahora está siendo el turno de los mayores. Una pregunta que sí que quería hacerte. ¿Cómo veis, qué caras veis en la gente que os está viendo? Bueno, aquí la verdad es que el dicho que se dice que nadie es profeta en su tierra, nosotros no comulgamos con eso porque la gente, sobre todo mi hermano, pues lo sigue muchísimo. Aquí en Villanueva la gente cuando se enteran que hace algo José Luis, pues enseguida acude todo el mundo y bueno, a la gente la veo contenta, con mucho calor, pero contentos. Contentos, pues vamos a ver si tenemos suerte y escuchamos cuando está presentando a... no sé ahora mismo quién es la persona que va a cantar. Pues ahora está presentando a la rondalla. A la rondalla, ¿sabes? Son amigos que han venido a colaborar, unos son de Nobleza Baturra, otros son, bueno, amigos de José Luis que colaboran con él en Claro, yo te he cosas. preguntado porque yo estoy escuchando, pero porque el otro lado escucho a mis compañeros de Zaragoza y a veces es un poco complicado, pero bueno, un poquito la idea es esa, ¿no? Presentar a todas las personas, a todo el elenco que compone este grupo. ¿Cuántas personas sois? A ver, no, es que esto es una asociación que tiene un 250 socios o así. Entonces tú puedes ser socio y puedes venir a aprender a cantar o no, simplemente ser de la asociación cultural. Entonces ahora lo que han venido ha sido amigos a colaborar para que hoy toda la gente que está aprendiendo a cantar pueda ofrecer sus jotas. Pues muchas gracias, Lourdes, y nos quedamos viendo un poquito el escenario y nosotros nos vamos a quedar aquí disfrutando de la jota. Gracias, Jennifer, y a todos los vecinos de Villanueva de Gállego. Pero ya les avisamos que estas no van a ser las únicas jotas que tengamos por la tarde, porque también las disfrutaremos desde Lécera y desde Sallén de Gállego. Continuamos. Si antes les enseñábamos a preparar stick tartar, no pierdan papel y boli, porque tienen que apuntar otra receta. En este caso nos llega desde Lécera y cocinamos Imanol conejo con caracoles. Así es, Lidia, muy buenas tardes. Pues aquí me están llegando los caracoles. Una vez más, el ingrediente estrella del plato de esta tarde, aquellas de Lécera, los caracoles, que deben estar de moda porque últimamente todo lo que cocinamos lleva caracoles. Nos encontramos, como bien has dicho, Lidia, en Lécera, que está celebrando el Día del Santo, Santo Domingo de Guzmán, y me acompaña Rosa. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes. La cocinera del restaurante La Gasolinera de Lécera. Sí, sí, Bueno, así Rosa, es, efectivamente. te veo un poco nerviosa, ¿eh? Venga, ánimo. Bueno, Rosa, a ver, ¿qué plato nos has elegido para hoy? Hoy hemos elegido caracoles con conejo. Qué bueno eso es. Lo he elegido porque en esta época tenemos verdura en el huerto, como el tomate, el pimiento, las cebollas, y entonces lo aprovecho para utilizarlo aquí en la cocina. Muy bien, Rosa, un buen plato pues para esta temporada, que hay mucha verdura. Vamos a empezar, Rosa, ¿qué te parece si presentamos ya los ingredientes? Empezamos con el... Conejo. Conejo, ¿cuántos kilos, gramos más o menos? Le ponemos, bueno, aquí he cortado un conejo, lo hemos cortado, le echamos la sal. Muy bien, comprado, Lidia, hay que decirlo, en la carnicería del pueblo. Los caracoles que los he presentado antes, Rosa, aquí también de su huerto. De huerto, porque se encuentran aquí, ellos, como hay verduras, pues también se crían en el huerto. Ellos se comen las verduras, pero yo luego me los como a ellos. ¿Has visto, Lidia? Me decía antes Rosa, mira, los caracoles se comen mi verdura, pero luego yo los aprovecho y me los como. Luego al puchero, eso mismo. Vamos a continuar, Rosa. Las cebollas. Entonces, luego cebolla, el pimiento, el tomate. Todo también hay que recordar de la huerta, aquí del restaurante La Gasolinera. El hígado que le hemos separado porque con el hígado se hace luego un sofrito especial. Con el tomate. Muy bien, el aceite que nunca falta. El aceite de oliva. Más o menos cuánta cantidad. De Belchite. Aceite de oliva de Belchite, muy bien. Y luego... La sal. Exactamente. Y el toque estrella de, lo voy a coger, Lidia, de Rosa, que es el brandy, que con esto, Rosa, ¿qué haces? ¿También? Se lo echamos al conejo una vez frito. ¿Por qué es tu toque estrella? Porque me parece que sale bien. Y además ese coñac tiene también solera, ¿eh? Pues sí, mira qué solera tiene, Lidia. Fíjate cuántos años tiene este coñac. 30 años, no sé si lo estás viendo ahí. 30 años, 4 pesetas. ¿Dónde estábamos, Lidia, tú y yo hace 30 años, eh? Pues yo pues 30 casi años, yo recién nacida. Yo por poco. Muy bien. Y el último ingrediente, el tomillo. Bueno. Ese tomillo y laurel
se utiliza para cocer los caracoles. Pues dentro de unos minutos, Lidia, vamos a empezar a cocinar, pero antes, coméntame, Rosa, de forma breve, ¿cómo van las fiestas de Lecera? Muy bien, hay mucha gente y ayer aquí hubo mucho ambiente. ¿Te deja el restaurante tiempo para disfrutar de las fiestas o no? Ay, muy poquito, ¿no? ¡Qué suspiro, Dios mío! Sí, porque termino muy cansado. Pues nada, Lidia, todo el mundo desde casa, que coja papel y boli y que luego, en unos minutos, regresamos para cocinar la receta de hoy, caracoles con conejo. Con todos esos ingredientes seguro que hacéis un plato riquísimo. Enseguida estamos con vosotros de nuevo. Ahora hacemos parada en Sallén de Gállego, porque allí empiezan sus fiestas en honor a la Virgen de las Nieves y esta tarde, Laura, estamos asistiendo a uno de los actos más llamativos y tradicionales, ¿verdad? El ondeo de esa enorme bandera. Hola Lidia, muy buenas tardes a todos. Pues sí, el ondeo de esta bandera es un acto más que tradicional y de hecho lo que estamos viendo ahora es un entrenamiento, porque el campeonato real es el domingo. Tiene esa bandera 8 metros de mástil y el paño es de 2×2, es decir, 4 metros cuadrados. Y a quienes están viendo ondeando esa bandera es Lorenzo, que tiene 21 añitos y es el subcampeón. Le da 16 vueltas a la bandera, Carlos, que no está nada mal, sí, porque tiene su técnica. Así es, tiene su técnica, parece fácil, pero no lo es. Hay que mantener el palo de la bandera, que pesa bastante entre medio. ¡Ahí la levanta! Uy, hay que reservar siempre un poco de fuerza para el último momento, aguantarte, ¿no? Un poquito de fuerza para el último momento poder levantar la bandera tú solo, sin ayuda. Ahora, después de Lorenzo va Rubén, otro también. de aquí también. Otro de aquí, otro del pueblo, otro de aquí. Está fuerte también sí, también está fuerte. Lleva muchos años quedando segundo. Bueno, ahora veréis cómo lo hace. Vamos a ver. Bueno, ya se ve que está fuerte. No, el paño no puede tocar el suelo. Eso es. Tiene que ir al ras. Y al ras. Ahí he oído yo algún comentario picajoso, Lidia, que dice que algunos barren el suelo más que otros. Sí, bueno, es que levantar ya se ve que sí. Ahora lo verás cómo va poco a poco bajando la bandera. Sí, es difícil, sí. Eso es, a ver, poco a poco si tiene lo que ir hace, que es el primer día. Hombre, es que el aire también, ¿no? También, vamos a decir eso. Ahí va. Ahí, es el momento. Bueno, un aplauso. Un aplauso. Rubén, que es difícil y... Oye, ya he ensayado antes y yo le he dicho, oye, repite que te he visto yo que lo has hecho bien. Y ahora vamos a ver, espera. Vamos a acercarnos un momento porque tenemos por aquí este de rosa. Javier de Barragán me han dicho que se llama. De Barragán. Sí, la casa. Este señor es el campeón, el número 1. ¿Cuántas vueltas a la bandera? El máximo 26. 26, no está nada mal. Claro, luego al día siguiente del domingo pasea por las calles de Sallén y la gente les tiende la alfombra roja. La sienta a trabajar. Bueno, vamos a verte, mucha suerte. Cuando hayas acabado todo sudoroso te volveré a entrevistar, ¿vale? Bueno. Venga, vamos allá. Vamos a ver, esto no se hace todos los días, Lidia? Porque ver, en Sallén, pueblo de montaña, precioso, del Valle de Tena, que encima hay que tener en cuenta que tienen estos montañeses mucha fuerza. Acaba de terminar por aquí, ya lo sabes tú bien, Pirineo Sur, y ahora están de fiestas patronales, pues en honor de la Virgen de las Nieves, y... yo no sé cómo se las apañan para estar siempre de jarana por aquí y por allá. Bueno, vamos a ver. El subcampeón, Lorenzo, 21 añitos. Retransmisión de profesional a profesional. ¿Cómo lo está haciendo? Dar? 26, el 26, ¿verdad? Sí, pues mira, Javier hace 26 y es una pasada porque desde la primera vuelta hasta que hace 26 vueltas está la bandera va al mismo ritmo, lleva la misma cara, es una máquina. Es una máquina, es verdad que no va siempre, la gente ya le está aplaudiendo, va siempre al mismo ritmo, porque claro, ¿qué pasa si te embalas, digamos que vas un poco más rápido y luego pierdes fuelle, ¿no? Exactamente, si empiezas al principio muy envalentonado, das 3 vueltas y luego ya el palo de la bandera a la punta se baja para abajo y es muy difícil levantarlo ya. Oye, para hacer un entrenamiento que le hemos pillado así sin calentar ni nada, ¿alguien está contando las vueltas? Porque lleva una barbaridad de vueltas ya, ¿eh? ¿Has contado o no? ¿Contado? No. Debe llevar 15 lo menos ya, ¿no? 15, no, lleva 2, 3, 4, 6, 7, pero 15 no. Yo creo que lleva muchas más, ¿eh? Lleva más. Oye, Rubén, ¿tú sabes cuántas lleva o no? Nadie, hemos perdido la cuenta de todos. Tomar un café y... ¿Te puedes tomar un café, no? Ahí, el momento final. He dado 8 vueltas, ¿eh? 8, yo creo que más, ¿eh? Igual unas poquitas más han sido, ¿verdad? Está tirando por lo bajo usted. ¿Qué pasa? Que está picado. No me digas a mí de usted que no... Que hombre, que no voy tiene nada de malo. 14, ¿eh? A ver, venga, dele 14, dele. Por aquí, otro señor que también la sabe ondear. Ha contado las vueltas que ha dado... Ha dado 8,5 y levantada. Que levantar la bandera vale como una vuelta. 8,5. 8,5. No, 12. 12, ¿ves?
12, yo también creo que llevaba 12. Por aquí dicen que 8:30. ¿Este es tu niño? ¡Ay, pero ya le estás enseñando a él también! Que tiene que aprender en estas artes del ondeo de bandera. Poco a poco. Mira, sí, un micro, pero este no pesa. Solo quería la botella de vino. Espera, que la botella de vino, esto hay que enseñarlo. Corazón Loco, ojo, vaya nombre. Corazón Loco, de Castilla, este es de Castilla, no es nuestro. Bueno, nos quedamos con la imagen de ese pendón, esa bandera gigante que tiene historia aquí en Sallent. Las abuelas hace años que recuerdan cómo se ondea y volvemos para ver luego las fotos con el grupo folclórico de Sallent. Eso es, gracias Laura. Pues ya lo han visto, desde luego para la fuerza que tienen que hacer esos mozos les vendría muy bien un platito de la receta que les habíamos dejado ahí a medio preparar en la cocina. Y Manol, ¿cómo va ese conejo con caracoles? Hola Lidia, buenas tardes. Pues aquí seguimos. Ya hemos echado, Rosa, así es, el conejo en la cazuela, ¿verdad? Sí, ahora estamos friendo el conejo con el aceite y vamos a echar los caracoles a cocer en la olla. Muy bien, esos caracoles, qué pena, Rosa, ¿verdad? Los caracoles, Sí. dan pena. Les pondremos unas hojitas de laurel, un poco de romero y Muy bien. tomillo. Muy bien, ¿te ayudo, Rosa? No, pues tú llevas mucho... Porque ¿cuánto tiempo llevas tú cocinando, Rosa? Aquí ahora en el restaurante 5 años. Veo que no necesitas ayuda. No, porque Bueno, que me gusta a mí ser pinche, Lidia no me necesita. ya estoy acostumbrada. Me comentaba, Rosa, que te da mucha pena a veces cocinar con caracoles, ¿verdad? Pero qué buenos son. Sí, porque no me gusta matarlos. No me gusta matar a ningún animal. Entonces... Entre nosotros, lo bien que saben. Sí, ya lo digo siempre, que si llorasen no los metería al agua, ¿eh? Bueno, Lidia, continuamos ahí removiendo el conejo. ¿Cuánto tiempo más o menos hasta que coja el doradico del conejo, Rosa? Nada, simplemente que veamos que esté dorado. Una vez que esté bien frito, lo retiraremos. Hemos frito también el hígado con el conejo, que luego lo trituraremos con un poco de tomate, que luego al retirarlo... Muy bien, Rosa, pues vamos a hacer ese paso, ¿vale? Que si no la gente de casa se pierde. Cogemos aquí, ¿qué quieres? Te cojo yo, al final vas a utilizar. Dime, Rosa, ¿qué quieres? Uy, sin tirarlo, Imanol. Sí, casi se me cae. La cebolla, La cebolla, te paso yo también la cebolla. Rosa, ¿algo más? el tomate y el pimiento. Y el pimiento verde, todo, Lidia, te recuerdo, de la huerta de aquí de Rosa, que lo coge el tío Paco, que tiene una historia peculiar, ¿verdad, Rosa? Es un señor mayor ya que está jubilado, entonces viene a pasar muchas temporadas con nosotros y es el que se cuida del huerto. Él cultiva todas las cosas y son las que utilizo yo aquí luego en la cocina. Muy bien, Rosa. Bueno, ¿cómo va el plato? Bien. ¿Va bien? Yo pienso que sí. Vamos a mirar cómo van los caracoles, ¿vale? Abro yo la tapa, ahí están, hirviendo. Y con el colorcico del tomillo. Ahora vas a bueno, tener Rosa, que limpiar coméntame un poquito el objetivo, Imanol, que se nos ha empañado ahí. Sí, pero no el tengo tema, ningún un trapo pelín. por aquí. Un trapo, Rosa. Ay, ya se va, ya se va. Cosas del directo. Ah, ya se va. Bueno, yo sigo, Lidia, dando vueltas al conejo. Ya sabe la gente desde casa que hay que dar muchas vueltas. ¿Qué tal te apañas tú, Imanol, con en la cocina? Pues ya sabes que lo justo y necesario para subsistir, Lidia. Siempre te lo digo. Pues hoy Pero vas a aquí la aprender mucho, protagonista, Rosa. Sí, Rosa, coméntame. Yo siempre lo digo. Mi madre me pregunta, Imanol, pregunta a las cocineras tan maravillosas que conoces si este plato es caro y engorda. La cruz de las mujeres, si es caro o engorda. Hombre, caro no es, pero engordar eso sí que ya no lo sé, porque engorda todo lo que se come. En exceso, todo engorda, ¿vale? Vale, vamos a ir echando ya el sofrito, si te parece. Sí. Rosa, retiramos el conejo. Y le echamos el coñac. El coñac. ¡Ahí va! Lidia, que se nos olvidaba. Ese coñac tan El antiguo, coñac. ¿verdad? Es que valía 4 pesetas entonces. Años 30 años, Lidia. ¿Ahora cuánto valdrá? Pues no lo sé el qué impuesto tiene ahora. Lidia, me da un poco hasta de pena porque esto tiene que costar una fortuna. Mira. Uy, me siento un señorito, Lidia. Muy bien. Rosa, cuéntame, ¿sueles utilizar tú mucho el coñac en tus platos o no? Pues sí, como aquí es habitual que tenemos de todo, pues me gusta. Utilizo el coñac, el vino blanco y hasta el champán. Vamos un poco, Rosa, a echar ya sofrito, que nos queda un minuto. Vamos, retiramos ya el conejo. Cógelo, retíralo, Rosa, ¿qué te parece? No, espera, vamos a coger primero el plato, lo retiramos el conejo. Habría que retirarlo. Rápido, Rosa, que no tenemos tiempo. Qué buena pinta tiene. Que no tenemos tiempo. Huele bien, Imanol. Coge si no la olla, Rosa, ¿eh?
Huele muy bien, se ha Porque quedado un la pinta es poco estupenda. dorado, Lidia. Sí, tiene muy buena pinta, porque ya te ha dicho Rosa que era un conejo aquí comprado en la carnicería, que deben tener unos productos excelentes, como todos de Aragón. Lidia, rápidamente, que tenemos muy poco tiempo, Rosa, tampoco te apures, ¿vale? Lo importante es... Vale, echamos la cebolla, Lidia. Muy bien, cebolla del huerto de Rosa, ahora el pimiento. Más o menos, ¿esto cuánto tiempo tiene que estar esperando, Pues Rosa? que se poche bien, entonces añadiremos ya el tomate El tomate. y el hígado que hemos triturado. Sí, yo creo que lo has hecho ya antes con el... No, que está aquí, toma, te lo paso yo. Echamos el hígado del conejo. Esto de separar el hígado por diferentes partes, ¿por qué lo hace, Rosa? Bueno, pues porque lo queremos luego triturar y se echa el tomate. Vale, coméntame, Rosa, ¿es posible ver ahora ya la mezcla con los caracoles? Pues sí. Vale, sería el siguiente paso, Rosa, se cogerían los caracoles de la olla, los escurriríamos, bueno, como no tenemos tiempo, pero tenemos otro plato preparado. Lidia, atentos desde casa que nos ha pillado un poco el carro. Cogeríamos los caracoles, los echaríamos... Escurridos. Y una vez sofrito esto, añadiríamos los caracoles. Muy bien, Rosa, un segundo. Y el resultado sería más o menos este, Rosa, ¿no? Sí, sí. Oye, Rosa, qué pena que no nos ha dado tiempo a más, a explicarlo mejor. Pero espera, aún me da tiempo, Lidia, si me permites, a probarlo. Un tenedor por aquí, en la televisión, siempre con prisas. Mi compañera Mari. Hay que darse un pequeño homenaje, Sí. Imanol. Claro. Lidia, me permites que nos vayamos un poco de tiempo, ¿vale? Pero yo no me puedo ir de Lécera sin probar el conejo. Venga, pues ahí queda testado, probado. Gracias por esa exquisita receta. Receta que hay que comer con moderación, porque es que cuidarse es fundamental para vernos bien y sentirnos mejor. Pero a veces la contaminación en el aire nos perjudica. Pues esto lo podemos solucionar con un tratamiento de belleza, el de la burbuja O2, un espacio en el que solamente vamos a respirar aire puro. De todos los tratamientos de belleza, Ana, el de la burbuja O2 es uno de los más novedosos. ¿De qué se trata este tratamiento? A ver, la burbuja es un tratamiento en sí mismo, porque dentro ahora en este momento estamos respirando aire al 99,9%. Entonces es aire puro, libre de toxinas, de ácaros, de metales tóxicos, de manera que, bueno, el tratamiento que se realiza dentro es importante, pero también el espacio en el que se hace. Un espacio muy especial porque incluso para entrar dentro nos hemos tenido que poner incluso unos cubre de zapatos un poco especiales, ¿verdad? Sí, el cliente entra en ropa interior y nosotras, pues eso, sin zapatos o con los pies cubiertos para enturbiar el ambiente en lo menos posible, claro. Hay diferentes tipos de tratamiento. Este que le estás aplicando, ¿de qué se trata? Ahora en este momento le estoy aplicando a María, una limpiadora de Yves Lune, es un producto británico. La limpiadora dicen que es una de las mejores del mundo, probablemente lo sea. Entonces es un tratamiento pues muy oxigenante, muy purificante, prepara la piel para el verano, es a base de aceites esenciales, lleva clavo, lleva eucalipto, bueno, un poco eso. María, a ver si nos puede escuchar un poco. ¿Cómo te encuentras? Esta es la primera vez que te aplicas este tratamiento y ¿cómo te encuentras aquí con este ambiente? Porque bueno, también se escucha música de fondo, ¿verdad? ¿Qué tal estás? Sí, la verdad es que es la primera vez, pero me está gustando mucho. ¿Repetirías? Sí, claro. Bueno, pues creo que está contenta, ¿no? Por el momento, porque los resultados suelen ser beneficiosos para los pacientes. Sí, además se pueden meter tanto hombres como mujeres, pueden entrar dentro de la burbuja y podemos hacer muchísimos tratamientos, no solo este que estamos haciendo hoy, podemos hacer tratamientos más antiedad, con más efecto lifting, incluso tratamientos corporales, exfoliaciones, cualquier tipo de tratamiento. Porque ella, que es una chica joven, lo que le estamos haciendo ahora es un tratamiento facial, ¿no? Que igual es para tratar un poco más el posible acné o para pieles más grasas. No tiene por qué, es un tratamiento más bien oxigenante, le puede venir bien a cualquier tipo de edad y a cualquier tipo de persona, porque lo que comentábamos antes, le va a preparar la piel para el verano, se la va a dejar limpia y ella va a recibir luego también el producto en casa pues de manera mucho mejor si la piel está preparada. En esa mesa, Ana, y es donde tienes todos los productos con los cuales trabajas, ¿nos podrías explicar un poco en qué consisten? En este tratamiento en concreto, lo primero que emplearíamos sería el cleanser, que es lo que le acabo de aplicar a María. Después haríamos un masaje con una crema que también es a base de aceites esenciales.
Y por último aplicaríamos la Rescue Mask, que es este producto de aquí, que se lo vamos a poner a María ya para que lo veáis un poquito, que es una mascarilla a base de arcilla, kaolín y extractos vegetales, que lo que va a ser, bueno, pues terminar de equilibrar la piel y sedarla si hemos hecho algún tipo de manipulación, pues bueno, para que la piel quede mucho más fresca, porque María ahora va a tener una sensación un poco de frío en la piel. ¿Puede haber algún tipo de contraindicación o efecto secundario en este tratamiento? En la burbuja no, se puede meter incluso niños, personas con problemas respiratorios, para ellas también es beneficioso. Además hay incluso personas que vienen solamente a estar en la burbuja, sin hacerse ningún tratamiento en concreto, sino simplemente a descansar y a respirar el aire puro, estar una sesión de 30 minutos y ya está.